Y le he puesto como título a este mensaje: Instrucciones del fabricante. Escuche bien, instrucciones del fabricante. El sermón del monte. Empezamos con el sermón del monte, que es una cosa magnífica. Ayer estábamos en el discipulado y mi hijo hacía una analogía con respecto a un videojuego. Y decía, es como una persona que crea un videojuego y entonces sabe las instrucciones para pasar el videojuego. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿A quién le va a hacer caso? Pues al que creó el videojuego, porque dice, vea, métase aquí, salte acá, sube aquí, y así pasa el nivel. Pues el sermón del monte son las instrucciones. Esto no es un videojuego, ¿no? Pero son las instrucciones del fabricante de cómo tenemos que vivir. Es una síntesis básica que nos direcciona a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y agárrese fuerte, porque esta serie es extensa. Vamos a pasar por todo Mateo 5, 6 y 7. Así que esta serie va a ser extensa, pero va a ser, si usted la entiende, la toma, la apropia para su vida y la vive, créame que esta palabra, Mateo 5, 6 y 7, va a transformar su vida. Va a transformar la vida de su familia, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Así que agárrese fuerte. Mire, vivimos en un mundo lleno de muchísimas voces que nos dicen cómo vivir, qué buscar, cuál es el éxito que tenemos que buscar y lo que representa el supuesto éxito. Vivimos en un mundo lleno de gente hablando de muchas cosas. Ayer también lo comparábamos en el discipulado con los nutricionistas que usted ve en internet, ¿no? Usted encuentra el que dice que la grasa animal es mala y encuentra el que dice que la grasa animal es buena. Encuentra el que dice que hay que comer frutas y encuentra el que dice que no, que las frutas generan mucha glucosa. Encuentra al que dice que hay que tomar mucha agua y el que dice que es que tampoco es que hay que tomarla, pero tampoco. Eso usted encuentra de todos y son muchas voces. Y uno le pone que hay que comer mucha proteína y el otro que dice que no hay que comer tanta. Y otros que no, que la proteína no. Si usted pone a escuchar todas esas voces, al fin, ¿qué termina haciendo? Técnicamente, si usted pone a escuchar todas las voces, todo, no vuelva a comer nada, hermano. Sí, o sea, no coma nada porque todo es malo. Y si pone a escuchar todas las voces, va a decir, oh, al final como de todo, que pues de algo me debe morir. Y escuchamos tantas voces, pero muchas veces esas voces nos han llevado a experimentar confusión, ansiedad, frustración. Cuando una pareja tiene dificultades y escuchó por ahí, vio un TikTok de una persona random. Los que no saben qué es random, pregúntenle a sus hijos. Entonces, vio un TikTok. Esta es la solución a los problemas con mi pareja. Por un TikTok, por un meme, por alguien que vio por ahí que dice que tiene 50,000 títulos y no, yo soy este, o los que se ponen a invertir en criptomonedas porque salió uno por allá al lado de un carro convertible de un deportivo que los alquilan para salir en las fotos y en los videos. Incluso esas voces nos pueden llevar a sentir vacío espiritual. Porque al final sentimos frustrados cuando esas cosas no funcionan, ¿o no? Cuando esas cosas no funcionan, la gente termina frustrada. ¿Por qué? No, es que el TikTok no me arregló el problema con mi matrimonio. Es que el TikTok ese consejo que me dieron no arregló el problema con mis hijos. Y hay tantas voces hablando que no sabemos qué hacer. Y es como si estuviéramos tratando de armar una vida completa sin seguir el manual correcto. Sin seguir el manual correcto queremos hacer nuestra vida, pero Dios nos dejó un manual que es la Biblia. Y más que un manual, es la palabra que se hizo carne. ¿Y quién es la palabra que se hizo carne? Jesús. Y como les digo, para que investiguen, los voy a dejar con esta duda. Porque más de uno se creyó la historia de Arjona diciendo que Jesús es verbo y no sustantivo. No, Jesús es sustantivo, no verbo. Pastor, Arjona nos engañó toda nuestra vida. Y por eso en esta nueva serie, que como les digo titulamos Instrucciones del fabricante,
¿sí? El sermón del monte. Vamos a regresar ¿a dónde? A la fuente. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra. La fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra. ¿Cuál es la fuente de la palabra? La palabra es donde nosotros tenemos que ir para saber qué cosas tenemos que hacer en nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios y para embarrarla menos, familia. Levante la mano el que está aburrido de estrellarse en la vida. Los demás les gusta estrellarse en la vida, pero yo creo que nos cansamos de estrellarnos en la vida. Cuando uno piensa que todo está bien con la esposa, ella le dice a uno: ¿y por qué estás brava, mi amor? No sé, ya se me olvidó, pero usted debería saber por qué me pasa, qué es lo que me pasa. Y uno queda como loco, porque uno estrellado en la vida, y uno se enoja y dice cosas y no, es que... Pero la Biblia dice que tenemos que tratar a la mujer como vaso más frágil. Pía la entendió, aleluya, gloria a Dios. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer ese ejercicio de imaginarnos que estamos sentados a los pies del maestro, del constructor, del creador, y escuchar directamente de su boca lo que Él nos dice a nosotros, nuestro Salvador. ¿Qué significa vivir verdaderamente? Ese va a ser el sermón del monte. Agárrese y, como le digo, interiorícelo, póngalo en su corazón y vívalo. El sermón del monte, que va desde Mateo 5 a Mateo 7, es mucho más que un discurso bonito, porque algunas personas lo han visto como un discurso bonito de Jesús. Wow, fantástico, una cosa maravillosa. No solo son consejos éticos de sí es la ética y la moral, sino que establece un nuevo estilo de vida, un estilo de vida radical. Los cristianos, les he dicho, los cristianos siempre vamos a ser contraculturales. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. El mundo siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. No se case, no tenga hijos. Usted es libre de ser el género que quiera. Es más, si usted quiere, puede convertirse en un género literario, ¿sí? En eso de la multiplicidad de los géneros, ¿sí? Yo, por ejemplo, sería una fábula. ¿Sí? ¿Usted qué sería? ¿No? Algunos de aquí serían una tragedia de pronto. Algunos de pronto serían un libro cómico, ¿sí? Para identificarnos de diferentes géneros. Pero la Biblia establece ese estilo de vida radical, contracultural, ¿sí? Pero lleno de la gracia, de la verdad y del propósito de Dios. Allá es donde nosotros tenemos que caminar. Mire, es el corazón del reino de Dios que está revelado para nosotros, a los que queremos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Es que usted tiene que entender que usted ya no es ciudadano de este mundo. Cuando usted acepta a Cristo, usted ya no es ciudadano de este mundo. Usted ya no tiene nada que ver con este mundo. Usted vive en este mundo, pero no tiene nada que ver con este mundo. Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Y nosotros, para guardarnos del mundo, tenemos que ir a la palabra de Dios para vivir como ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo, de donde pertenecemos. Nosotros estamos aquí de paso. Y tenemos dos opciones al morir: el cielo o el infierno. Y si somos creyentes y nos sujetamos a la palabra de Dios, no perfectos, porque algunos se asustan es porque creen que tienen que ser perfectos. No, tienen que luchar para vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a estar en el cielo. Y ya desde ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y tenemos que comportarnos como tal. ¿Cuáles son los problemas ahora que hay en muchos países? Qué pena hablar de este tema así. No quiero que se tome a mal. ¿Alguna persona extranjera aquí de pronto? Antes teníamos algunos extranjeros. ¿Sí? Pues sí, porque no quiero tocar sensibilidades. Pero ¿cuáles son algunos de los problemas que tienen los migrantes cuando llegan a otro país?
A ver, ¿qué problema puede tener un migrante cuando llega a otro país? Que su cultura es diferente. Las costumbres que tiene son diferentes. ¿Usted cree que llega, no sé, una persona de alguna zona del país de los que les gusta sacar las cabinas de este tamaño a la calle para sentarse a tomarse unas cervezas? ¿Y usted qué cree que llegó a, no sé, allá donde viven los pastores, Chandler, Arizona, y entonces ellos viven en Gilbert, y entonces llegó, consiguieron una casa y sacaron unas columnas allá y pusieron a todo volumen para tomarse una cerveza? ¿Usted cree que allá eso va a ser permitido? Alguna vez hablando con el pastor me decía, acá por ejemplo, pero a él le parece curioso que en los barrios hay tiendas, ¿sí? Como la que nosotros conocemos, la tienda de barrio. Pues para ellos no existe eso, porque está prohibido tener comercios en los barrios. Usted no puede decir, ay no, pues la cosa está dura, pues montemos una tiendita en la casa. No, no pueden hacerlo, está prohibido. Ahora usted cree que va a salir el caleño con las columnas ahí a colocar sonido bestial. ¿Qué pasa? Llega la policía. ¿Y qué pasa cuando llega la policía allá? Acá pobre, o sea, no me van a malinterpretar, pero acá los policías los caspean muchos a veces. Que viene el policía, hay una norma, mira, no, quita la música, no sé qué. Y le digo, ¿qué, pues, qué? Y luego sale el video del policía pegándole y dije, ¿cómo los policías le pegaron a ese pobre hombre inocente? ¡Ah! Allá llega el policía y le dice, hermano, tal cosa. Ah, que no. Al piso y porque esposas, ¡pum!, a la cárcel. Así es allá. Allá no se ponen con... Y si se va a Brasil, peor, pues. En Brasil sí son ya letales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra cultura diferente. Entonces la cultura choca. Porque a veces la gente quiere hacer lo que la gente está acostumbrada en su cultura y en su manera de vivir. Pero nosotros que nos convertimos en ciudadanos del reino, cambiamos nuestra cultura y nuestra cultura ya no es la misma que la cultura del mundo. La cultura del mundo es a papaya partida, papaya comida. Le dieron papaya en un negocio, ahí ya, no, es que no se dieron cuenta, nadie se da cuenta, eso, no, mejor dicho. O los negocios, ¿no? El CBY. ¿Quién no sabe quién es el CBY? Bueno, de pronto los más jovencitos todavía no saben qué es el CBY. A ver, ¿qué es el CBY en nuestro país? ¿El cómo voy yo ahí? Algunos sí, tan puros y castos. ¿Cómo voy yo? Licitación. Y entonces, ay, te doy la cuenta, no, pero ¿cómo voy yo? Pero me tienes que dar el 10, el 20, el 30. Ciudadanos del reino, ¿qué hacen? ¿CBY? No, ciudadanos del reino dicen no. Pero entonces no te doy el contrato. Pues Dios proveerá. Dios proveerá. Conocí un ingeniero, tenía una empresa de muchas contrataciones con el Estado, con el gobierno, con el municipio, con las gobernaciones, y acostumbrado al CBY. Conoció del Señor. Y el Señor le llevó a su corazón a decir, hey, eso está mal. Y él contaba, me contaba y me decía, fue tan difícil al principio, porque se me cerraron todas las puertas se me cerraron. Ya nadie me contrataba porque yo ya no quería, o sea, ¿cuánto es? Tanto, eso vale, listo. ¿Y el CBY? No hay CBY, o sea, es tanto, porque no puedo hacer algo que ofenda a Dios. No quiero hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Lo bloquearon. Ya días difíciles, después de tener una empresa grande, de hacer proyectos grandes de infraestructura, no me salía nada, no me salía ni la renovación de una cocina, pues. Y decía, pero le creía a Dios, le creía a Dios. Y empecé a trabajar y a buscar y a tocar puertas con empresas privadas, a hacer cosas pequeñas, y empecé también a esforzar que mi trabajo fuera bueno y cada vez fuera excelente en lo que yo hacía, Cuando yo lo conocí ya era otra vez empresario, ya, con empresas privadas. Y trabajaba y tenía empleados y hacía obras por todo el país con entidades privadas donde no le pedían el CBY.
donde él podía hacer su trabajo honestamente. ¿Por qué? Ciudadanos del reino. Nuestra cultura es diferente. Nuestra cultura no es la misma. Mientras el mundo está diciendo, usted no tenga hijos, nosotros decimos, vamos a tener hijos, vamos a tener descendencia. Mientras el mundo está diciendo, no, no se casen, nosotros decimos, no, el matrimonio es una bendición. Uf, voy a llorar. El matrimonio es una bendición. Donde el mundo dice una cosa, nosotros ¿a quién le preguntamos? A Dios. ¿Y dónde le preguntamos? En la Biblia. Y Dios ahí nos dice cómo son las cosas. Y ahí es donde nosotros nos apegamos. Y el Sermón del Monte fue profundamente polémico y radical en su época. Ustedes, que ahorita nos suena un discurso bonito, ético, que ahora también se vuelve polémico. Pero en su época el Sermón del Monte fue un polémico, todo lo que dijo Jesús. No, bueno, no todo, pero la mayoría de cosas fueron polémicas para la cultura de esa época. ¿Por qué? Porque Él trajo la cultura del reino a nosotros. Y aunque hoy es conocido como una enseñanza moral, espiritual, en el contexto del siglo primero de Jesús, estaba desafiando públicamente las estructuras religiosas de la época, las estaba confrontando a los judíos. Estaba confrontando las expectativas de lo que la gente esperaba como un Mesías político y guerrero que iba a venir a enfrentarse a los romanos y los iba a liberar. Se enfrentó a la superficialidad de la iglesia legalista de los fariseos. Se enfrentó al sistema de valores dominantes de la época, tanto a lo religioso como a lo cultural. Y entonces durante las próximas semanas vamos a explorar todas esas enseñanzas que transformaron, que son enseñanzas transformadoras de vida. Y hablaremos sobre el carácter del creyente, el llamado a la santidad, la justicia verdadera, el perdón, el amor a los enemigos, la oración, la confianza en Dios y muchísimas otras cosas más. Cada mensaje de esta serie es una oportunidad para que usted como persona, hombre, usted como mujer, vuelva al diseño original del fabricante. Y ese diseño original del fabricante no se basa en apariencias, ni se basa sencillamente en religiosidad vacía, sino que se basa en una relación directa y personal con Dios y lo que significa vivir para Él. Esta serie no es una serie para espectadores. Hace 8 días yo les decía que una cosa eran seguidores y otra cosa eran discípulos. Esta serie es para que los verdaderos discípulos empiecen a cambiar su forma de vivir y empiecen a vivir conforme a Cristo. Porque los que van a entender esta serie son los verdaderos discípulos de Jesús. Y los que van a vivir realmente esta serie son los verdaderos discípulos de Jesús. Que es más que escuchar, es obedecer. Es una invitación a ser transformados. A vivir no como este mundo, sino como Dios, el creador, el diseñador, manda. Y mire, Jesús murió por nosotros, nos salvó, y por eso a todos los que estamos aquí nos está diciendo, síganme. Hace 8 días yo terminaba con eso, síganme. No a mí, a Jesús. El mensaje número 1 del día de hoy tiene como título las bienaventuranzas, que es la primera parte del Sermón del Monte. Y voy a tratar de hacer un resumen porque en el discipulado y clases crecer, raíces, siempre profundizamos más estos temas. Pero voy a hacer una síntesis para que sea muy práctico para usted. Vamos a leer las bienaventuranzas. Los vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas, es otra traducción. Dice, versículo 1. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñó. Estas son enseñanzas. Les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Versículo 7.
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa, dice Jesús. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y escuche que remata con el que van a ser perseguidos, ¿no? Como que no es muy alentador el final de esa primera parte, ¿no? Yo les decía hace unos días, y hablaba con el equipo, y hablaba con la gente de las que están en clases Crecer, les decía, el mensaje a los primeros cristianos que nosotros lastimosamente en esta época hemos distorsionado, no era Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque era un mensaje que en la época no tenía sentido. Recuerden que los primeros cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Recuerden que los primeros cristianos eran echados al circo romano para que se los comieran los leones, como divertimento. No había fútbol. El fútbol era que todos se reunían en el circo romano para que echaran cristianos a la arena para que los comieran y la gente veían cómo desmembraban a la gente. Imagínense, ese era el divertimento de la época. ¿Y usted cree que para esa época el mensaje Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida tenía sentido? O sea, ¿tenía sentido decirle a una persona Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y si te agarran te van a tirar al circo romano para que te coman los leones? Y por eso aquí Jesús remata diciendo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Son las cosas que a la gente le cuesta predicar porque como que no suena tan bonito. Pero vamos a profundizar sobre esto. Mire, Jesús subió a una montaña, se sentó como lo hacían los rabinos de la época. En ese tiempo era costumbre y la gente se sentaba, sus discípulos se sentaban a escuchar las enseñanzas. Pero la diferencia es que empezó a enseñar algo radical, como les decía, una nueva forma de vivir, un camino que era distinto al del mundo. No dio instrucciones para ser popular, para ser exitoso, según la cultura de la época. La cultura de la época ahorita es, las nuevas generaciones todos quieren ser, la mayoría quieren ser influencers. Muchos ya no quieren ni siquiera estudiar. Y es tremendo. ¿Qué es lo que vende ahorita el mundo como éxito? Como algo de que usted es una persona exitosa, ¿tener qué? Dinero, dinero, dinero. Dame dinero, dinero, money, money, money. Pero Él nos dio instrucciones para ser verdaderamente bendecidos en Dios. Las bienaventuranzas no son una lista de deseos o promesas vacías. No es un rezo que usted va a repetir, bienaventurados, no sé qué, bienaventurados, como si se fuera a convertir en algo mágico. Son el retrato del carácter de un ciudadano del reino de Dios. Esas son las bienaventuranzas. Son la evidencia de un discípulo verdadero. El discípulo verdadero vive conforme a la palabra. La palabra que se usa para decir lo que nosotros traducimos como bienaventurados, en algunas traducciones dice dichosos, es una palabra que es Macarios. Usted le puede poner a su hijo Macario, por ejemplo. Es bienaventurado, dichoso, feliz. Obviamente él no va a estar feliz cuando le digan Macario, ¿no? Pero pues significa feliz. Significa feliz, bendecido, afortunado, pleno, digno de admiración. Es estar feliz.
es estar alegre, es estar dichoso. Póngamele una silla a la niña allá porque no se me asusta allá al lado de... No, pero también se me va a asustar al lado del muchacho. Entonces. Es que Jude se nos está creciendo, si se dan cuenta. Y estos son como la mitad. Feliz, bendecido, afortunado, pleno, digno de admiración. Eso significa bienaventurado, Macarios. El versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Y Jesús a quiénes les enseñaba? ¿A quiénes les enseñaba? A los discípulos, a los que toman la decisión de ser discípulos de Jesús. A él les enseña, pero también les enseñaba a los seguidores, ¿sabía? Todo el que estaba ahí escuchaba. Y él lanzaba la semilla a todos, como aquí. Aquí yo me paro y lanzo la semilla a todos. Les decía hace 8 días, usted toma la decisión de ser un seguidor o de ser un discípulo. Los discípulos nos veremos en el cielo. Los seguidores, no sé. No les prometo nada. Y estas instrucciones al final eran para discípulos, no para seguidores, no para admiradores, no como les decía ayer a los youth, no para los fans, sino para los que tomaban la decisión de seguir al pie de la letra lo que Jesús estaba enseñando. Las bienaventuranzas están organizadas como una progresión espiritual, ¿sí? Como un step by step, paso a paso. Comienzan hablando de las necesidades y termina con la recompensa eterna. Entonces, primera cosa, que es lo que vamos a alcanzar a ver hoy: el camino de la verdadera bendición. Mateo 5, versículo 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así, pastor? Pobres en espíritu. Ahí sí me dejó más loco. O sea, yo estaba confundido. Y usted va a decir que bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo así, pastor? O sea, que ¿cómo así? Que felices, bendecidos, afortunados, plenos, dignos de admiración los que son pobres en espíritu. Pero usted no nos está diciendo que tenemos que crecer espiritualmente. Lo he escuchado todo este año diciendo que tenemos que madurar espiritualmente y crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo me va a decir que tenemos que ser pobres en espíritu? Esto no se refiere a pobreza económica, ya, claro, queda claro, sino a una condición espiritual, donde yo reconozco que espiritualmente solo no puedo, que yo reconozco mi pobreza espiritual, que yo reconozco que sin Dios soy un pobre espiritual, que sin Dios no tengo la capacidad de entender lo espiritual, que sin Dios yo no tengo la capacidad de acceder a lo que Dios quiere que yo acceda. ¿Por qué? Porque tengo una pobreza espiritual. Es decir, no tengo nada que ofrecer espiritualmente y dependo de la gracia de Dios. Eso significa pobres en espíritu. Y la verdad es que todos los que estamos aquí somos pobres en espíritu, cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos pobres en espíritu. Por eso es que nos estrellamos tanto, porque vamos caminando solos en nuestra pobreza espiritual y en nuestro desconocimiento. Entonces nos imaginamos, creemos y pensamos cosas que no son y terminamos estrellados porque no conocemos la voluntad de Dios. Y ese es el inicio de la vida cristiana: humildad, de reconocer. Yo sé que a más de uno de pronto, ¿cómo que pobre en espíritu? Si usted, pastor, usted no sabe quién soy yo. Yo soy un berriondo, pastor. Uy, sabor. No, reconocemos humildemente que no tenemos la capacidad espiritual sin Dios. La palabra dice: apartados de mí, no pueden hacer nada.
Oh, pero yo hago muchas cosas, pastor. ¿Que para dónde te están llevando? Cuando usted está sin Dios, cuando usted no se ha arrepentido de su pecado y sigue en su pecado, ¿para dónde lo están llevando las cosas que está haciendo? Contrario a Dios, al infierno. Entonces, primera cosa que usted tiene que hacer es humildemente reconocer: soy pobre espiritual y necesito de ti, Señor. Necesito que sea tu Espíritu Santo el que llene mi vida, para ahí reconocer y ver las riquezas espirituales que hay en ti. Por eso muchas personas no tienen la capacidad de acercarse a lo espiritual. La Biblia dice: para los que no son espirituales, las cosas que nosotros hacemos parecen locura. Y por eso la gente cree que nosotros estamos locos. Fíjate tú, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Figúrate. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos les parece loco. Lo que es que pam, 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 cuando pienso en tu amor. Y llega una persona que no conoces. Gente es como loca, ¿no? Y remolineando, Ustedes están como locos, ¿no? Y cuando lo invitan el fin de semana, le dicen compañeros de trabajo, le dicen: listo, no, ya vamos, no sé qué, que tenemos allá, que hay unas peladas, que no sé qué, y tal, y vamos, que unos chorros, y nos pegamos un ploncito, que no sé qué, y tal, y la gente, y usted dice: no, es que gracias muchachos, la verdad les agradezco, pero tengo un grupo de vida de hombres, de varones, machos, y me voy para la iglesia. Y le dices: loco este man, ¿no? Es que la iglesia, es que grupo de hombres y ahorita nuevas masculinidades, tiene que explorarse. Y le dicen: explórate. Tenemos que tener la humildad de entender que solos no podemos. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No se trata solo del dolor humano, sino el dolor por el pecado. Reconocer que soy pecador, me duele pecar. ¿Cómo vamos a comparar esto para que usted me entienda? Una persona que está haciendo algo malo, que mató a alguien, tiene dos opciones: sentirse feliz por haberla matado o sentirse arrepentido por haberlo hecho. ¿Qué pasa cuando una persona con maldad, ya lo pensó, lo analizó y buscó a alguien para matarlo, porque quería matarlo y porque sentía que tenía que matarlo y que iba a descansar cuando iba a matar? Cuando lo mata, pues al final dice: ay, lo logré. Pero una persona, por ejemplo, que iba en su carro, se descuidó un momento, agachó la mirada a ver un mensaje, pasaba un niño en una bicicleta y pum, lo atropelló y lo mató. ¿Cómo se siente ese? ¿Se siente contento? ¿Se siente feliz? Le duele. Probablemente llore. Probablemente pase noches, días, meses con el remordimiento de haber quitado la vida a un niño. Probablemente no tenga ni siquiera la capacidad de ponerle la mirada a sus papás y tendrá que sentirse, decir: yo ¿por qué miré el bendito celular? ¿Por qué lo hice? Y sentir ese dolor: ¿por qué le quité la vida a ese niño? Imagínese. Me metí en el personaje, ¿no? Yo soy del método. Yo iba a llorar aquí por el niño. Yo: ay, Dios mío, el niño. Ya me vino la lágrima y todo. Pero es que es el dolor por el pecado. Es cuando yo peco, yo digo: ay, Dios mío, le estoy fallando a Dios. Estoy haciendo algo que ofende a Dios, que lo lastima, que Él no quiere que yo haga. Eso es bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque cuando lloramos por nuestro pecado, por la maldad que tenemos en nuestro corazón, por la maldad que hacemos, entonces viene Dios, viene la luz de Cristo a nuestra vida, a limpiarnos y a consolarnos. Este es el consuelo que viene y te dice: tú tranquilo, que yo pagué por tus pecados en la cruz, ya no llores más, yo te perdono. Es un lamento espiritual y moral profundo y sincero. No es algo emocional que al otro día usted volvió a pecar, no.
Porque este tipo de llanto conduce al arrepentimiento. El llanto por el pecado lleva al consuelo de Dios y es cuando nosotros descansamos en el Señor. Cuando nosotros descansamos en Él y sabemos que Él nos ha perdonado. Cuando nosotros descansamos en Él y sabemos que aunque nosotros hayamos pecado, Cristo murió en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados, que Él pagó por nuestras culpas. Ahí es donde nosotros hallamos ese consuelo, porque lloramos y nos duele el pecado. Siguiente. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mire, la humildad es más que una simple mansedumbre. No es debilidad. Es una fuerza bajo el control, una confianza en Dios sin necesidad de que nosotros nos impongamos sobre Él. Uno de los problemas que tenemos nosotros como humanidad, dice la Biblia, que es que somos sabios en nuestra propia opinión. Sabios en nuestra propia opinión. Entonces, cuando nos hablan de la Biblia que nos dice algo contrario a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, ay no, porque es que yo sí sé. Eso de la Biblia, eso son unas cosas viejas. Eso cuando escribieron eso es viejo, eso es para gente de antes. Ahora somos diferentes. Sí, antes 5 más 5 era 10, pero eso era antes, en su tiempo. Ahora 5 más 5 puede ser lo que quiera, puede ser caballo. 5 más 5 puede ser 15, porque es que yo creo que es 15. Y si tú no crees que es 15, tú eres un quincefóbico. Porque es lo que yo creo. Pero los humildes entienden que la propia sabiduría humana tiende a ser equivocada. Y a veces suena bonito. Colocábamos el ejemplo en el devocional y ayer en el discipulado de lo que decía la gente antes para no tener hijos. O sea, los que somos de mi generación, muchos cuando empezó el cuento de que la gente no quería tener hijos, el discurso sonaba bonito. ¿Cuál era el discurso? Y sonaba hasta loable, ¿no? Uy, qué persona tan comprensiva, por Dios. Es que yo no traigo hijos a este mundo porque este mundo cada vez está peor, está difícil. Entonces, ¿para qué traer hijos a este mundo? ¿O no? Eso no era lo que la gente decía. Y suena bien, ¿no? Porque uno se queda pensando y dice, no, claro, eso está muy berraco, esto está tremendo, eso con Trump ahí, los aranceles, no, eso es terrible, eso, el dólar, y qué tal que se suba. Porque a la gente le preocupa que se suba o que se baje, pero vale, si se sube es grave, y si se baja también es grave. Y no, y es que la cosa acá está más dura, ya los niños no pueden salir ni a la calle, porque eso, tanta cosa terrible, pero no les controlan qué es lo que ven en redes sociales, no les controlan qué es que ven en TikTok. Si ustedes vieran las cosas que sus hijos ven, ustedes saldrían escandalizados. Escucharan las cosas que sus hijos escuchan, estarían escandalizados. Y entonces nosotros tenemos que ser humildes para entender que necesitamos a Dios y confiar en Él, no imponernos sobre la voluntad de Dios, sino venir a Él en una actitud, como dice ahí, de sumisión voluntaria a Dios y de trato amable hacia los demás, aún en la injusticia. Somos humildes. ¿Qué decía Jesús? Que si vienen y le dan una bofetada, ¿usted qué tiene que hacer? Sacar y darle, encenderlo. No. ¿Qué tenía que hacer usted? Poner la otra mejilla. Y si su enemigo venía y le decía que le llevara su carga un tramo, usted le llevaba más allá. Y si le pedían su capa, ¿usted qué tenía que dar? Dele todo lo que tenga. Humildad. Es un mensaje controversial, ¿no? ¿No nos gusta? No, o sea, es que pastor, o sea, no, es que no, eso es simbólico. Eso es simbólico, pastor. Eso simboliza que el cielo y la tierra, eso es teológico. No, eso es lo que es.
Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. El deseo más profundo del creyente debe ser vivir en rectitud ante Dios. No es buscar venganza ni justicia social en términos políticamente correctamente hablando de este mundo, sino un hambre de santidad delante de la presencia de Dios, para que Él obre en mi vida, para que Él obre en mi familia, en mis hijos, en mi entorno, en mi grupo social. Esa es la necesidad que nosotros tenemos, de hambre y sed de justicia, porque Dios promete llenar a quienes tienen esta hambre espiritual, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hay mucha gente que sufre por las injusticias, pero no da el paso adelante para cambiar su propia vida. Hay gente que sufre por las injusticias y las está cometiendo él mismo. Hay gente que sufre por las injusticias porque dice, ay, si vieras que es que el marido de tal le pegó a la esposa, uy, no, terrible. Y el otro trata mal a la mujer en la casa, psicológicamente, porque cree que no, él no es pecador. O sea, todos son pecadores menos nosotros. No, todos hemos pecado. Entonces, terminando esta primer parte, ahora lo que tenemos que hacer, póngamelo ahí en la pantalla, reconocer nuestra pobreza espiritual. Hoy yo quiero que usted se vaya reconociendo su pobreza espiritual y que usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Tiene que llorar por nuestro pecado, por su pecado, y no justificarlo, porque somos especialistas en justificarnos. No, soy pecador. Decir, soy pecador. De verdad. Reconozca que es pecador. Tenemos que rendirnos humildemente a Dios y venir en humildad delante de Dios y decir, o sea, mis argumentos están por debajo de tu sabiduría. Tenemos que desear la justicia de Dios más que la comodidad. Escuche esto este es el remate final del día de hoy. Nuestra comodidad nos engaña. Nuestra comodidad nos enreda. Nuestra comodidad nos destruye. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto la película Wall-E? A ver, ¿quién se ha visto Wall-E? ¿Ustedes se han visto Wall-E? ¿Sí se ha visto Wall-E? ¿Usted? Hola, véanse Wall-E. ¿Ustedes se han visto Wall-E? Hello, no vino nadie, todo el mundo aquí. Levanten la mano y digo, sí, yo me la vi, está chévere. No me gustó, me quedé dormido, pero diga algo. Y en Wall-E, los que vieron la película, ¿cómo está esta gente al final? Entretenida. ¿Y cómo están? Gordos, no pueden ni siquiera caminar. ¿Se acuerdan que van como en unas cositas que flotan y son todos gordos y ahí les pasan la comida? Mire, para mí eso es una analogía de cómo el diablo nos tiene a nosotros. Gordos de chatarra espiritual del mundo, de porquería espiritual del mundo. Qué pena que lo diga de esa manera tan cruda. Y nuestra comodidad, la que creemos que nuestra comodidad nos está matando, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo que creemos que es nuestra comodidad es decir, ay, es que yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, yo no oro, yo no leo la Biblia, yo no hago esas cosas, es que yo vivo mi vida como me gusta, porque es que yo soy así, porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así, y yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Entonces la gente cree que está viviendo excelentemente bien. Está engañado. ¿Por qué? Porque usted está en una comodidad que lo puso el diablo, creyendo que usted está bien y usted está en pecado, y usted tiene que salir de su comodidad, desear la justicia de Dios más que esa comodidad que tiene. Vea, nos conectamos jueves 6 de la mañana a orar. La mayoría brilla por su ausencia. Se conecta a gente que no es de la iglesia. Aquí somos, entre todos, contando niños adultos, somos como más de 60, casi 70 personas, 65, no tengo el cálculo actualizado. Cuando vienen todos, somos con 65, 70. Se conectan 15 personas, que es bastante, ¿no? Más del
10% de la iglesia, que eso es un logro, ¿no? Para algunos pastores. Yo he visto transmisiones de oración de iglesias de 500 y hay 20 conectados, estamos por encima de la media. Pero no nos interesan las otras iglesias, lo que nos interesa es nuestra iglesia. Conéctese a la oración. Jueves, no tiene que salir ni siquiera de la comodidad de su cama, pues. Conéctese. Va en la moto, ponga los audífonos. Va en el carro, prenda ahí el celular y póngale ahí la oración. Oremos juntos. Salgamos de la comodidad. Reunión de hombres. Vengamos, salgamos de la comodidad. Reunión de mujeres, vengan, salgamos de la comodidad. Parejas, vengan, salgan de la comodidad. Domingo, ay, qué calor, acá hace mucho calor. Salga de la comodidad. Imagínese que está de paseo y está en Cartagena, sin playa y todo, pero estamos en la costa. Sí, somos una iglesia costera. Es más, le autorizo para que si usted quiere venga con ropa y diga, oh, sí, como costeño y toda la cosa. No. Mujeres, vamos bueno, ya nos cambiamos de local, esperemos que ya no se haga tanto calor. Si nosotros mandemos a hacer, algunos decían, no, pues mandemos a hacer abanicos que digan Iglesia Vida. Salgamos de la comodidad y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Síganme, dijo Jesús. Yo les digo, síganlo, pues síganme, sigámoslo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.